Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio que se llama De la mano con listos. Mi nombre es Camila Osorio y hemos creado este espacio para que todos ustedes puedan tener nuevos espacios de conocimiento, información, interés común, que a todos les ayude para poder seguir alcanzando sus sueños. Recuerden que nosotros en Listos no solamente los ayudamos a tener ese trabajo ideal, ese trabajo formal, digno que ustedes se merecen, en donde ustedes van a mostrar el talento que necesitan, sino que ahora Listos se vuelve su mejor aliado y juntos, de la mano, vamos a empezar a hablar de estrategias, de conocimiento, de datos importantes. Por ejemplo, hace 8 días, viernes, hablamos del liderazgo en el mundo laboral y qué tan importante es que todos, sin importar el cargo, sin importar la profesión, lo tengamos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el tema de qué tan importante es hacer una presentación bonita, efectiva, atractiva en plataformas básicas como puede ser PowerPoint o la que tú uses en tu diario vivir y pues con la que te sientas mucho más cómodo. Lo más interesante es que el día de hoy vamos a mostrar a uno de nuestros compañeros, una de las personas que está detrás de bambalinas, siempre haciendo todo lo que ustedes ven diariamente en redes sociales, los videos, las animaciones. Y hoy nos va a acompañar con nosotros para contarnos qué tan importante es el diseño a la hora de hacer una presentación. Yo creo que muchos en algún momento hemos tenido que hacer una exposición de cualquier cosa, a un cliente, a un compañero, a un jefe, a un amigo, lo que sea. Pero muchas veces el momento de plasmar la idea de una manera gráfica nos podemos enredar y el miedo al lienzo blanco empieza a salir. Entonces el día de hoy Gonzalo Ibarra, diseñador e ilustrador de Listos, nos va a dar algunos tips para hacer una presentación básica, bonita y que nos vamos a dar cuenta que no es tan difícil como normalmente creemos que es y no hay que hacer cosas así súper extrañas para hacer algo muy chévere. Y esto es una información que te puede servir en el mundo laboral y como Listos siempre está de la mano, no solamente te ayuda a conseguir ese trabajo digno y formal que mereces, sino por supuesto a alcanzar los sueños. Y esta es una manera de hacerlos. Cuando tengas ese trabajo digno, formal, en el que te sientas cómodo, este es un tip que Listos te va a regalar para que estés muy atento. Pero bueno, entonces, mientras se van conectando más personas, hoy estamos ensayando esta plataforma, este nuevo espacio que se llama YouTube, que nuestro canal es Listos Gente Lista. Vamos a mirar qué tan chévere es, qué tan interesante es. Siempre ha sido YouTube una plataforma muy importante en el mundo de las redes sociales, pero hoy vamos a ver los componentes para hacer una buena presentación desde esta plataforma, así que ustedes díganle a todas las personas que se están conectando que pueden ir a ver este video en cualquier momento con el link de aparece en el URL. Igualmente este video queda grabado, entonces ustedes pueden volverlo a ver cuantas veces ustedes quieran. Bueno, ahora sin más preámbulos, vamos a darle inicio a Gonzalo, ya que son las 5:06 en punto. Muy bien a las personas que están súper pendientes y súper conectados. Probablemente hay muchos de los compañeros de nosotros que también están conectados, entonces un saludo muy importante y vamos a darle entonces sin más preámbulos espacio a Gonzalo para que hable, para que nos cuente un poquito de su experiencia y conocerlo un poquito más acerca, antes de que nos cuente y entrar en materia bien en esta entrevista que le vamos a hacer súper cortica, que nos cuente bien quién es Gonzalo y cuál es su experiencia. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Camila, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están todos los que nos acompañan? Gracias por la invitación y sí, vamos a compartir hoy unos pequeños tips para saber cómo presentar de buena manera algún escenario público. Así es, Gonzalo, pero bueno, yo sé que tú eres diseñador, ilustrador, porque te conozco, pero muchas de las personas no saben quién eres, a qué te dedicas en tu diario vivir. Por ahí podemos ver en el fondo unos murales, los hiciste tú. ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poco más acerca, por lo menos en la pieza que difundimos en redes sociales, vimos una ilustración tuya diferente. ¿Cuál es tu fuerte? Vale, mi perfil, bueno, soy diseñador gráfico de la Universidad del Cauca. Me gusta mucho la ilustración digital, con mensaje crítico. También soy activista de procesos sociales, me gusta hacer talleres y creo que el diseño me ha permitido estructurar mensajes desde la imagen para comunicar y construir procesos colectivos. Qué bien, bueno, sabemos también que haces videos, que haces murales, por ahí también estoy enterada. Cuéntanos un poco más acerca de eso.
Sí, bueno, mi rol dentro de mi faceta personal sí me gusta como la parte cultural, participar de ciertos escenarios como eventos que se realizan acá en la ciudad, o si no gestionamos muros, vamos con personas de las mismas comunidades, pintamos algunos murales colectivos, otros simplemente lo hacemos de manera como colectivo independiente o integramos a las personas. Y dentro de mi rol, dentro del equipo creativo de Listos, sí es como tratar de visibilizar los contenidos de información, sea con videos, sea con las piezas para redes sociales. Y básicamente en esos dos ámbitos se desarrolla mi experiencia profesional y personal. Listo, bueno, vamos a entrar ya entonces en materia, ya que nos presentaste un poquito, les comento a las personas que no nos conocen y que siempre me gusta contextualizarlos un poco de qué es Listos. Listos es una empresa que lleva más de 40 años en el mercado de los servicios temporales y este año, como muchas de las empresas, todo el tema de las redes sociales y todo el tema de la transformación digital ha tomado muchísima fuerza y Gonzalo, que es parte del equipo de comunicaciones de Listos, ha hecho parte de esa transformación. Entonces quería comentarles eso para que nos contextualizáramos un poco de lo que nosotros hacemos diariamente para que ustedes puedan conocer las vacantes, para que ustedes puedan conocer toda la información que requieren de Listos de una manera visualmente atractiva, de una manera con un contenido muy, muy importante. Bueno, como les comento siempre, mi nombre es Camila Osorio, yo soy comunicadora social de Listos y bueno, Gonzalo desde su experiencia nos va a contar un poco más a fondo del tema que les mencionaba anteriormente, que es el tema de las presentaciones efectivas, bonitas, atrayentes y son tips muy básicos que todos podemos tener en cuenta. No es necesario que tengas un programa súper extraño o que tengas que hacer una animación súper rara para hacerlo. Simplemente son pequeños tips que todos podemos tener en cuenta a la hora de hacer una presentación en PowerPoint atractiva y muy bonita. Y al final estaremos leyendo algunas preguntas si ustedes tienen. Igualmente, como les digo, siempre este video queda guardado, entonces lo pueden volver a ver y lo pueden repetir cuantas veces quieran. Pero bueno, Gonzalo, para empezar, ¿cuál es el papel del diseñador en una empresa? Bueno, como diseñadores, pensando el proceso de diseño como este planteamiento de estructurar el mensaje, construir un escenario y identificar la necesidad comunicativa, creo que el rol del diseñador en la empresa hoy día, y más en un país como Colombia, sí está en cómo pensarse qué tipo de mensaje se le está dando a los usuarios y ser muy responsable con los contenidos. También verificar muy bien desde el inicio, desde el momento de creación de la idea comunicativa hasta el momento de materializarlo. Entonces no se centra únicamente en la parte de arte finalista, sino que sí tiene que estar integrado a todo el proceso de ideación, planteamiento y materialización de la pieza. Entonces creo que ese es el rol que tratamos el equipo de diseñadores y de comunicadores en Listos para que nuestras piezas, tanto videos, nuestras piezas para redes sociales y todos los contenidos que realizamos con nuestros clientes sean de la mejor calidad. Y eso lo tenemos en cuenta en Listos, en tu diario vivir, en el empleo, ¿lo tienes en cuenta en Listos? Sí, claro, claro, o sea, no solo de manera individual, sino que trato de compartirlo con mis compañeros Listo, bueno. Ah, en este. Gonzalo, creo que se te fue el sonido. Hola, ¿nos escuchas? Bueno, vamos a tratar de unir nuevamente a Gonzalo a la llamada. Hola, Hola, danos un segundo para poderte unir nuevamente a dime. la llamada. Vamos a ver. Falló la red de acá, ¿cierto? Sí, aparentemente falló la red, pero no hay ningún problema. Vamos a Bueno. colocarte aquí nuevamente. Listo, creo que ya.
Ahí creo que se escucha perfecto. Ahora sí, cuéntanos lo que nos estabas comentando acerca de la manera en cómo ustedes, pues en Listos y como tú también lo haces en Listos, usas estas herramientas para poder, pues, transmitirle a tus compañeros lo que nos estabas comentando. Sí, bueno, básicamente el proceso que como diseñadores y comunicadores tratamos de desarrollar con Listos a la hora de crear los contenidos está en una constante comunicación, desde el proceso de ideación, desde el proceso de, bueno, qué queremos comunicar, de qué manera tratamos de comunicarlo y cuáles son las mejores o las más adecuadas, por decirlo así, herramientas visuales para que las personas comprendan el mensaje, sea de fácil aceptación y genere un elemento de pregnancia a la hora de posicionarnos dentro de los diferentes públicos que nos siguen como empresa. Entonces siempre estamos tratando de trabajar de manera muy colectiva, de inicio a fin. Listo, bueno, bueno, ahora sí, Gonzalo, vamos a entrar un poquito en materia. Te quisiera preguntar, entonces, ¿qué tan importante es el diseño en el mundo laboral, sin importar cargos o profesiones? Vale, bueno, la forma de presentar los elementos es algo que a lo que le hemos atribuido la denominación o la categoría de diseño, más allá del proceso. Entonces, si lo enfocamos desde este aspecto, es muy importante que lo que vamos a presentar, desde la forma en la que nosotros mismos nos presentamos, a la forma en la que presentamos nuestra hoja de vida, como presentamos nosotros o exponemos algún proyecto, pues al menos tenga un cierto grado de profesionalismo a la hora de llegar a un escenario nuevo, mucho más a un escenario laboral. Entonces, sí, yo creo que esos tips van a ayudarnos bastante para que no solo nosotros dentro de la empresa, sino las personas que nos ven tengan un poco más de orientación y de guía para que puedan, no solo en escenarios laborales, sino en cualquier escenario educativo, cultural, social, familiar, puedan exponer y manejar de mejor manera la información que quieren transmitir a los demás. Así es, y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo porque siempre se ha pensado que el tema del diseño, el tema del color va a ser solamente a un gremio, pero ya con este tema de las redes sociales nos hemos dado cuenta que somos muy visuales, entonces lo que entra por los ojos realmente es muy, muy importante y creo que esto abarca en cualquier ámbito, como tú dices, puede ser también educativo incluso, no solamente laboral, o sea, el diseño yo creo que está presente en todas partes. Entonces lo que tú dices es muy, muy pertinente. Y bueno, entonces entremos ya rápido. ¿Qué tan importante? Bueno, eso ya lo preguntamos, pero entonces hablemos del tema en cuestión. ¿Cuáles son Sí. los errores principales a la hora de hacer el diseño de una presentación para un jefe, para un cliente, para un compañero? Y si quieres ya a partir de eso, entonces cuéntanos ya cómo nosotros hacer una presentación atractiva y efectiva en PowerPoint. Vale, es importante resaltar esto. Creo que empezar por esto es para mí muy importante porque me permite a mí decir, bueno, por este camino no, definitivamente, y veamos qué otros caminos se nos abren en posibilidades a la hora de generar una presentación, tanto física como una presentación expositiva. Entonces, primero de todo, errores fundamentales es no saber comunicar bien el mensaje. Entonces, muchas veces intuimos que tenemos una idea y exponemos la mitad de lo que tenemos en la cabeza y damos por sentado que la otra o las otras personas lo comprenden y ese es el mayor error. A veces tenemos que ser muy explícitos en el mensaje que tratamos de dar y esa es la manera de correr menos equivocaciones a la hora de la interpretación del mensaje. Entonces creo que eso es lo principal, no dar por sentado que las otras personas entendieron si no lo expliqué de forma explícita. Y si, bueno, yo creo que podemos presentar ya pantalla de nuestra Exacto, presentación. transmítenos pantalla entonces para poder entender más a fondo lo que nos estás comentando. Listo, ya ahí está. Creo que ahí ya. Ahí Vamos ya a está. ver, danos un segundo. Creo que no. En la llamada ya te estoy presentando mi pantalla. Listo, entonces vamos a ver. Vamos a configurar aquí para que tú nos puedas mostrar la información que hoy nos traes y así poderla tener siempre presente. Vale.
Bueno, creo que esto está teniendo problemas. Como en cualquier en vivo, puede pasar. Entonces, claro, cuando se cortó la llamada, tal vez. Sí, pero listo. Bueno, allí creo que ya podemos ver bien la pantalla y lo que tú nos quieres presentar. Sí. Adelante. Ahí ya se ve la pantalla, sí. Sí, ya. Entonces, sí, creo que ya. Vamos a dividir esta presentación, son unos pequeños tips, igual, no es que sea la verdad absoluta. Entonces, también en la naturaleza de lo que nosotros queremos presentar, muchas veces suelen variar la forma en la que construimos tanto la narrativa discursiva como el aspecto visual. Entonces, esos son algunos elementos a tener en cuenta para una buena presentación. Lo primero, lo vamos a dividir en dos categorías, que es contenido y forma. Contenido haciendo alusión a lo que vamos a mencionar y la forma en la que lo vamos a contar, y forma, los elementos que vamos a utilizar para que el mensaje sea claro. Entonces, empecemos con el contenido. En el contenido tenemos 4 elementos clave, que son la síntesis y la estructura de la información, el tiempo que vamos a destinar a nuestra presentación, la precisión en el tema. Eso era lo que les comentaba hace un momento en cuanto a la forma tan precisa a la síntesis que estamos tratando de construir alrededor y no ampliarnos y no extendernos a veces en algunos elementos. Y es muy importante que al finalizar una presentación podamos responder o disipar algunas dudas de nuestros interlocutores. Entonces, si hablamos de síntesis y estructura, estamos tratando de abordar un poco lo que es ese orden lineal que a veces tiene que ser iterativo. Entonces, no solo vamos diapositiva 1, 2, 3, sino que hay temas en los que es necesario retroalimentarse de lo que dije en la primera diapositiva. Entonces, saber estructurar muy bien el orden, repasarlo constantemente, no ponerse a tratar de controlar los nervios, es inevitable muchas veces uno, más cuando no se acostumbra a tener una intervención en público, los nervios suelen confundir, suelen generar a veces olvidos. Entonces es como muy natural uno tratar de estructurar bien el mensaje, decir, bueno, primero hablo de esto, segundo esto, tercero esto, y saber cuáles son los momentos que definitivamente no se pueden pasar por alto dentro de nuestra presentación, que serían, digamos, en este caso, en el ejemplo, 2 puntos azules. ¿Qué significan los 2 puntos azules? Que la diapositiva 4 y la diapositiva 6 son los puntos clave en los que yo tengo que extenderme o tengo que precisar o debo realmente darme la pela para que mi público entienda el mensaje que yo le estoy transmitiendo. Segundo, resumir y simplificar la información. Vemos que muchas veces se satura la información de las presentaciones, vemos que ponemos elementos como si los elementos hablaran y suelen a veces distraer porque los interlocutores muchas veces escuchan el mensaje más de 10, 15 minutos y si empiezan a tener demasiada información visual, el cerebro no sabe si ponerle cuidado a lo que está mirando o escuchar realmente. Entonces tratar de resumir en la menor cantidad de elementos el mensaje que se complemente con lo que estamos diciéndole a nuestros escucha. Regular los tiempos. Cuando uno hace una presentación, sí es importante, ¿cómo decirlo? Definir. El total de mi presentación voy a demorarme 15 minutos, por decir algo. Pero en cada presentación, en cada diapositiva, voy a tratar de invertirle de 1 a 2 minutos y solo van a haber 2 diapositivas, como les decía al principio, en las que les voy a asignar un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque yo tengo que priorizar qué tanta información es importante para compartir con las personas y si requiere de mucho o de menos tiempo para lograrlo. Ser concreto. Muchas veces, digamos, en esos escenarios donde uno está como construyendo discursos para muchas personas, así no lo estén viendo de manera presencial, pero uno siente como una serie de nervios o de, puedo decir algo con lo que la embarra y eso, pero es bueno tener algunos apuntes, tener anotaciones para ser preciso con las ideas, porque muchas veces como que empezamos a dar vueltas, y por allá una palabrita que tengamos anotada nos da esa luz y nos saca y concretamos la idea. Entonces, para evitarnos este enredo, este enredo de ideas, lo mejor es tratar de tener los apuntes y no perder el norte de cuál es el objetivo de mi presentación, y de esa manera vamos a lograrlo en cuanto a los aspectos de contenidos.
Aquí, bueno, se reitera ser más claro, tener la idea un poco específica, tanto de manera interna, comprenderla, haberla trabajado, haberla procesado realmente y explicarla lo más sencillo posible. No hay que complejizar muchas veces. En los ámbitos académicos se suele complejizar o se suele teorizar y utilizar conceptos muy, muy detallados o muy específicos que muchas veces no se entienden. Entonces, a ratos es como convertir una idea en palabras y volver la presentación y un diálogo en el que le estás contando a alguien algo muy preciso y esa persona lo puede entender sin problema. Entonces, yo creo que eso es lo que permite que las ideas se transmitan bien y sean claras. Tener el espacio de retroalimentación es muy importante, ofrecerlo no solo dentro, no solo al final de la presentación, a veces es necesario también saber si al finalizar la diapositiva 3 y me quedan 4 más, es necesario, hay que saber. Eso ya depende del carácter de cada presentación, depende del lugar en el que te encuentres. Si es para una entrevista de trabajo y te dicen, bueno, tráigame su portafolio digital y presente sus proyectos, quizá no sea tan conveniente permitir o brindar estos espacios de cada que yo presento un proyecto me van a preguntar, sino al final cuando ya se reúne por completo toda la información. Habrán otros escenarios en los que sí es pertinente compartir espacios de ofrezco mi discurso, doy una pausa, respiro, me tranquilizo un poco y retroalimento. A veces estas preguntas que las otras personas nos hacen también nos ayudan a retomar elementos que quizá hemos dejado en el camino o nos ayuda a ampliarlos a veces como que son cosas que pasamos por alto cuando preparamos y una pregunta, un comentario nos ayuda muchísimo. En aspectos formales, tenemos 5 elementos. Estos quizás sean un poco más complejos, como lo decía Camila al principio, no necesitamos a la hora de crear una presentación manejar un software o bueno, un programa muy sofisticado. Personalmente lo podemos hacer en PowerPoint, quienes tengamos acceso al computador, quienes tengan acceso a programas de diseño, Illustrator, Photoshop, lo pueden hacer y quienes puedan hacer presentaciones o tengan la facilidad desde su dispositivo celular, también hay buenas plataformas que le permiten construir presentaciones muy claras, muy concretas, y con esos 5 elementos en cuanto a aspectos de forma, realmente la presentación puede ser muy positiva y comunica, y va a comunicar, que es lo que finalmente importa. Entonces son tipografías legibles, tener una jerarquía, no saturar de textos, construir imágenes de apoyo y trabajar con los colores adecuados, tanto para que tengan un contraste visual como que sean adecuados al tema que estamos trabajando. Veamos esto sobre las tipografías. Muchas veces vemos que hay tipografías un poco decorativas, tienen muchos elementos. A la hora de ponerlas en una pantalla, vemos que siempre, digamos en mi caso, tengo familiares que hacen una presentación familiar cuando nos reunimos y yo veo que ponen esta letra y digo, bueno, ellas la ven bonita para el espacio que es algo más familiar, algo informal, puede funcionar y es bonito y todo lo vemos y pasa desapercibido. Pero es importante resaltar y saber diferenciar el uso de este tipo de letras en un aspecto más formal, más empresarial. Entonces tratar de no utilizar estas tipografías, sino al contrario utilizar como los textos donde está escrito aquí tipografía legibles, que son unas fuentes que no tienen serifas, no tienen adornos, son claras las letras, se pueden leer a gran distancia. El tamaño de la letra, así esté pequeño, que sea fácil de reconocer para la persona que está en la parte de atrás del auditorio. Entonces siempre tener esos elementos en cuenta. Gonzalo, una pregunta. Cuéntanos qué es serifa. Vale, serifas. Voy a poner un ejemplo. Ajá. En esta tipografía, espérame, yo la uso acá adelante, creo que acá tengo una opción. Mira, aquí donde dice las computadoras. Si puedes ver, la letra L, la A, la S, la C, tienen unas terminaciones al final de las barras que son como unos palitos acostados. Esto lo acostumbramos a ver nosotros y ya pues en esos ya son más temas especializados de diseño. Eso lo vemos mucho en los libros, cuando quienes leemos así entendemos que estas terminaciones se construyen a partir de la línea de texto para generar como un campo de lectura
porque es mucho más acorde leer un libro con estas terminaciones que una presentación. Entonces, para una presentación, lo recomendable es que se utilicen tipografías como este caso, en donde la letra no tiene ornamentos, no tiene nada que lo decore, no tiene estos elementos que al ser textos grandes terminan generando ruido. Entonces, lo ideal es utilizar tipografías llamadas palo seco. Si en tu computador no tienes instaladas grandes fuentes o fuentes compradas, creo que todos los equipos vienen con Arial. Arial no tiene estas serifas. Hay una muy buena que es la Courier, tampoco las tiene. Creo que hay una que se llama Helvética. La Helvética la deben tener todos los equipos. Son las tipografías como más recomendadas para el tipo de presentaciones. ¿Vale? Listo. O sea, que son, o sea, tipografías, como tú dices, que sean muy legibles y además generan pues, más fácil recordación a la hora del Sí, tema en que vas a exponer. sí, y lo que permite muchas veces es que las personas que están en el auditorio, sin importar el ángulo o el espacio en el que se encuentren, puedan leerlas y puedan diferenciar los caracteres. Porque solemos ver, o por lo menos quienes utilizamos gafas por nuestro nivel de ceguera, a veces confundimos letras como la C, en este caso si ves la C de esta diapositiva con la O, si ves letras Ujú. como la I y la L, o la P, la D, entonces como uno dice, a gran distancia, y si a veces ponemos esto pequeñito, genera ruido. Y claro, la persona cuando está creando la presentación y la ve en la pantalla, le parece que funciona de gran manera, pero realmente al ponerlo en un escenario abierto puede generar muchas complicaciones de lectura y la gente lo que va a hacer es su cerebro se distrae, dice, bloquea el mensaje, dice, no entiendo lo que dice, por consiguiente no pongo cuidado a lo que me está hablando, entonces el mensaje se pierde y nuestra exposición termina dándose y yéndose al aire. Entonces eso es para tenerlo en cuenta, repito, dependiendo el espacio, hay que saber entender y saber leer a quién le estamos hablando, en qué lugar estamos hablando y el nivel de profesionalismo que queremos transmitir con nuestra exposición. En este mismo aspecto de la forma, de la manera visual en la que nuestra presentación va a funcionar, hay algo que se llama el orden de lectura. Entonces, si vemos esta imagen, claro, por los tamaños en los que está escrito, el texto siempre me va a permitir a mí ir primero al elemento más grande, después al elemento que está más cercano y de ahí para allá los elementos que van como en una escala de tamaño y a veces de color. Entonces, claro, lo que está enmarcado en el cuadro negro es lo primero que yo leo. Lo que está fuera del recuadro lo termino leyendo debido a la estructura, por así decirlo, que se pensó a la hora de leer. Entonces vemos que muchas veces en las presentaciones la gente coloca todo del mismo tamaño, al mismo puntaje y en negrillas. Entonces si vamos a colocar todo en negrillas, no tiene sentido ponerlo porque no hay nada que diferencie unas negrillas de otras. Entonces la idea es jugar, bueno, si este es un título y este es un subtítulo y esta frase la necesito de tal tamaño, tratar de simplificarlo, pero siempre jugando tanto con los tamaños de los textos como la ubicación del texto. Entonces eso puede funcionar bastante, por lo menos para generar orden de lectura y saber qué quiero yo que el espectador, que la persona que está en el auditorio, Hola, ¿qué lea tal? primero. Aquí te traigo un nuevo. ¿Vale? En esa parte, ser concreto con la información. Eso tiene que ver con no saturar de información las diapositivas, porque a veces decimos, no, tengo que presentarme quién soy yo y decir 1000 cosas. Esas cosas yo las puedo resumir de manera verbal, de manera, sí, a la hora de exponerlo, oral, pero, pero no tengo necesariamente que escribir toda mi biografía si me estoy presentando ante un posible empleo. En este caso, como aparece en el ejemplo en la pantalla, las computadoras. Entonces, con decir las computadoras, una ligera descripción, la fecha de inicio, sí, de inicio, de invención, y quizá poner una imagen de referencia, me permite a mí exponer durante 2 minutos, 1 minuto y medio, todo lo que hice en esa diapositiva. Entonces, tratar de ser concreto no solo con la información que estamos diciendo de manera verbal, sino con la información que estamos mostrando en las diapositivas. Entonces, creo que eso es como lo más importante, no saturar de información
Y realmente eso permite, y creo que es el plus, tener siempre la atención de las personas que están con nosotros. Porque si yo estoy hablando de las computadoras 2 horas y les pongo una pantalla, un bloque de texto, la persona no sabe si escucharme, leer, y en esa indecisión toma su teléfono y empieza a navegar en redes y se pierde. Entonces tratemos de ser simples en esta idea de dar el mensaje visual. No usar fotos. A veces queremos hablar de algo, no sé, del carro, en este caso como el ejemplo, y ponemos la foto de fondo para que la gente vea y como que reiteramos que estamos hablando del carro, en el título dice mi carro y iniciamos el texto diciendo el carro, el carro, el carro. Entonces se satura de información y en vez de complementarse, lo que hace es generar ruido, no se alcanza a leer, no hay visibilidad y volvemos al punto anterior que es por completo perder la atención de nuestro auditorio. Entonces podemos utilizar elementos muy simples y vamos a hablar de quiénes somos nosotros. Una fotografía puede ser llamativa, obviamente no va a ser la selfie, no va a ser en la playa, no va a ser en chanclas, pero si una fotografía que diga, bueno, se tomó una fotografía decente, elegante, puede ser foto como las fotos de hoja de vida, foto neutro, una foto en escala de grises, con una descripción, mi nombre, mi profesión, mi hobby, mi interés, y de ahí para allá expongo quién soy yo de manera oral. Es eso yo creo que nos ayudaría bastante. Colores adecuados, creo que esto a veces es como muy repetitivo en algunas presentaciones, y es que la gente dice, no, ponle más diseño, ponle algo bonito, ponle más color. Y uno dice, bueno, ponerle más color no implica que le estemos poniendo más diseño, implica que estamos llenándolo de colores porque queremos llamar la atención. Pero al llamar la atención con muchos colores, generamos como espantando a las personas o que el mensaje sea, mira esa combinación tan fea o mira cómo saturaron o mira esto. Entonces creo que es importante también saber a quién le estamos hablando. Si vamos a utilizar una fotografía de fondo, bueno, por lo menos utilizar un texto un texto y un color en el texto que se complemente, obviamente que resalte y que alcance a verse, pero no que chille, por así decirlo, de esta manera como aquí está en el ejemplo. Entonces, creería yo, Camila, que estos son como los tips. No sé si me tienen alguna pregunta, si la gente que está conectada tiene alguna pregunta. Sí, así es, pues me están haciendo preguntas aquí internamente, entonces vamos a esperar. Me dijeron que probablemente aquí en el streaming no podemos hacer las preguntas directas, pero entonces sí internamente tienen algunas preguntas, entonces ya las Vale. van a realizar. Igualmente, Gonzalo, creo que aquí nos queda súper claro cómo hacer una presentación sin necesidad, o sea, que podemos ver que no se necesita una plataforma o no necesitamos pues tener en cuenta grandes cosas, sino que los componentes que hoy nos mencionaste son de tipografías, como tú bien decías, Arial la tiene pues todos los computadores, Arial Sí. para las personas que probablemente no se identifiquen muy bien es la tipografía básica, pero con básica no decimos que sea fea o que no se use, como bien pudimos ver en la presentación de Gonzalo, que es un muy buen ejemplo. Por ejemplo, ese gracias es un gracias simple, pero es un gracias que genera recordación y que no genera distracción, que creo que eso es algo también muy importante que podemos rescatar de lo que nos dice Gonzalo, y es el tema de no crear o no dar pie para que las personas se distraigan en el celular o con otras cosas que se pusieron a ver en la presentación, como el diseño, la foto, lo que tú decías con el color. Entonces creo que eso lo podemos rescatar. Vamos a esperar a que nos hagan las preguntas. Vale. Sí, Eh, mientras tanto sí quería como profundizar en eso que hablas de la tipografía sí, y de los elementos mientras llegan las preguntas y es, bueno, primero en cuanto a la tipografía, sí, hay computadores que traen, creo que todos los computadores traen Arial. Arial, un dato así curioso de diseño, es como una fuente que se basó en una de las mejores tipografías que se han creado, que es la helvética. Entonces, en el campo del diseño, pues en la parte académica, uno siempre como que enfoca, la helvética es como la macro
y la hija que sale y se desprende de ella para uso comercial y que pues en su estructura física se deforma un poco es la Arial. Sin embargo, la Arial conserva algunos patrones que le permiten una buena legibilidad en tamaños chicos y legibilidad también muy buena para presentaciones. Entonces yo creo que con esa para presentaciones y para muchos documentos funciona. Hay una que se llama la Calibri, también tiene muchas variaciones y funciona perfecto para presentaciones. De ahí para Sí. allá, si ustedes quieren utilizar tipografías, ver elementos que les sirvan, que les aporten bastante, no está mal apoyarse en plataformas como Pinterest, no está mal apoyarse en plataformas como Design Inspiration. Son fuentes en las que tú buscas ejemplos, diseño de presentaciones y encuentras muchos elementos y puedes referenciarte de ahí para construir tu presentación y para trabajarla sin necesidad de tener que usar ni Corel, ni Illustrator, ni Photoshop. Lo puedes hacer. Inclusive mi hermano, tengo un hermano que está en el colegio, él a veces hace sus trabajos y sus presentaciones desde el celular y se mete en una aplicación, tiene la información escrita así página por página por página en su cuaderno y sabe, diapositiva 1 en el celular, pum, diapositiva 2, pum, la pasa, envía eso y luego ya lo proyecta. Entonces yo creo que es muy fácil, muchas veces estamos subutilizando los recursos tecnológicos que poseemos y podríamos darle un mejor uso a nivel profesional, realmente. Así es, yo tengo una pregunta, antes, ya están haciendo las preguntas internamente, pero entonces yo tengo una pregunta antes de empezar a leerlas y es, en el momento, digamos, cuando la presentación tiene un título y un texto, ¿qué recomiendas? O sea, ¿es recomendable usar la misma tipografía en el título y en el texto? O yo también he visto que hay personas que les gusta jugar, por ejemplo, el título tiene que ser llamativo, entonces pongámosle una tipografía súper llamativa y el texto que sí es como más grueso, entonces colocarle una tipografía más legible. ¿O tú qué recomiendas? ¿O usar toda la tipografía o diferente? Bueno, en mis procesos y en mi desarrollo personal y cuando presentamos algunos proyectos para convocatorias, sea de acá de la ciudad o para llevar algún taller, hay dos posibilidades. Dependiendo de la naturaleza, si es muy formal, utilizamos una sola tipografía que tenga muchas variaciones. Es decir, te doy el ejemplo, hay una tipografía que usamos mucho llamada Lato, y esta Lato tiene Lato regular, medium, light y bold, black. La gente se preguntará qué es eso. Esto es el grosor de la letra, entonces a veces se ve muy delgada y tiene pasa por diferentes familias. Eso ayuda muchísimo a que se conserva la unidad en cuanto a la estructura de las letras dentro de la presentación. No voy a saltar de una letra redonda con acabados curvos a una letra muy cuadrada, porque eso obviamente mucha gente lo pasa por alto, pero a nivel profesional realmente sí es importante, porque eso también habla de quién eres, de cómo percibes y la percepción que tienes frente a lo que te quieres proyectar. Entonces siento que eso a veces sí es muy importante a la hora de tener en cuenta. Dependiendo, si es algo un poco más cultural o, ¿cómo decirlo?, menos empresarial, menos de trabajo, si nos gusta como jugar máximo, 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 integramos tres, pero tiene que ser así porque son llamados o elementos para hacer, digamos, he diagramado libros en los que utilizamos tres tipografías y una principalmente para el nombre del libro, la portada, y las otras dos se dividen entre tipografía para títulos y tipografía para cuerpo de texto, por lo Entonces general. No, podríamos decir que es dependiendo del la, objetivo. es claro, la naturaleza del producto que yo necesito mostrar. Si mi presentación realmente solo son fotografías de paisajes, con una tipografía es suficiente. Si yo quiero dar mi hoja de vida en una presentación, con una tipografía, máximo dos tipografías es suficiente. No tengo que combinar eso ni convertirlo, por así decirlo, en una ensalada de tipografías. Eso Porque que dices es muy importante y para las personas que están viéndonos en este momento o que nos van a ver más adelante en los videos guardados, que estamos hablando de temas del mundo laboral,
lo que dices de la hoja de vida es muy importante porque muchas veces pensamos que el portafolio, que una hoja de vida bonita, bien diseñada, solamente es para las personas del gremio de diseño, de publicidad, de comunicación y pues así. Pero también es muy importante tener una hoja de vida bien presentable, así sea ingeniero, administrador, bueno, de diferentes cargos y profesiones. Entonces, y algo, no es necesariamente hacer una infografía y hacer algo pues extrambótico en una hoja de vida, pero algo, lo que nos menciona Gonzalo es muy cierto, tener en cuenta las tipografías, algo sobrio, pero bien estructurado, creo que nos va a hacer ver la hoja de vida visualmente atractiva y que el reclutador o la persona de selección que la vaya a ver se interese en leerla y en sentir que conoce a la persona. Además, porque también Gonzalo menciona algo chévere, que lo hablaremos más adelante en este espacio que hemos llamado De la mano con listos, y es que todo significa algo en este mundo de lo que tiene que ver con visual. Gonzalo nos menciona que la manera en cómo colocamos la tipografía y cómo colocamos el diseño de las cosas dice mucho de nosotros, y es totalmente cierto. Las formas, la manera en cómo colocamos las cosas, lo que transmitimos, eso se llama comunicación no verbal y eso dice mucho, mucho, transmitimos muchísimo. Entonces eso es algo que nos sirve para el mundo laboral y que vale la pena rescatar de lo que nos menciona el día de hoy Gonzalo. Voy a leer las preguntas que tienen las personas internamente. Bueno. Una de ellas es, ¿qué colores recomiendas para una presentación? ¿Qué colores? Bueno, aquí cabe aclarar, no hay una fórmula, o sea, no te puedo decir el verde porque el verde desde la lógica del color significa esto, listo. A veces es válido uno como apelar a esos elementos de la psicología del color, pero si tú vas a trabajar en una empresa donde su marca, bueno, es roja, venden ropa roja, creo que uno dice, bueno, ya pensé, ya sé a dónde voy a presentar mi hoja de vida, no voy a ir a poner los colores de la competencia en mi presentación. Empezando porque inconscientemente la persona al ver en tu presentación los colores de su empresa, ya hay una conexión de, bueno, esto me conecta con, lo estoy viendo ya como si fuera parte de la empresa. Entonces, si realmente queremos estar empapados y saber a dónde vamos a presentarnos, tenemos que hacer un análisis de a quién le voy a hablar. Y es lo que yo creo que uno como comunicador, como diseñador y como cualquier profesional debe saber a quién le estoy hablando, y a partir de ahí ya sé el discurso, ya sé qué palabras emplear, ya sé qué elementos mostrarle. Entonces creo que en cuanto a los colores, no hay un color en específico. Ya a la hora de elegirlos, sí es muy importante entender el juego de los contrastes. Como ustedes pueden ver, en esta presentación utilizamos 3 colores. El azul, este azul como oscuro, negro y blanco, para categorizar este aspecto que es el tema de contenido. Y para hablar en cuanto al tema de forma, cambiamos al fondo blanco, tonos grises, pero seguimos utilizando los 2 elementos. Entonces también eso me permite simplificar el color, me ayuda a mí a que yo no canso la vista del espectador, no paso como por una persona que no sabe combinar colores, no sabe combinar como visto, porque también sería muy adecuado si voy a una entrevista de trabajo, pues que mi presentación sea sobria y que yo vaya vestido de manera sobria, de manera elegante. Puedo ir un poco informal, pero sin rayar en lo folclórico, en lo colorido. Entonces también creo que eso es importante y la presentación a la hora de exponer es como nosotros realmente nos estamos proyectando a las demás personas. Me parece súper pertinente porque lo que dices es verdad, eso de entrada conectará muy bien con la persona a la que le queremos dar nuestra información. Vamos con otra pregunta. Nos dicen, ¿qué es escala de grises? ¿Qué es qué? ¿Qué pena? ¿Qué es escala de grises? Escala de grises, pero a ver si tenemos... No tenemos aquí en este momento. ¿Podría buscarte? ¿Te parece si busco en internet mientras tanto compartimos? Sí, claro que sí. Vale, ya la busco. Listo. Bueno, para darle la información súper completa a las personas, vamos con otra pregunta.
Bueno, María Fernanda Ospina, una de nuestras compañeras, nos dice que muchísimas gracias por los tips que estamos dando. Como pueden ver, esta información le puede servir a cualquier persona. Entonces, súper chévere y un saludito para ti, Mafe, que nos estás viendo, siempre súper pendiente de todo lo que nosotros hacemos y una compañera súper comprometida y apoyándonos en todo lo que nosotros creamos para todos ustedes. Esto es para para nuestros mismos empleados dentro de la empresa, nuestros mismos compañeros y también para las personas, nuestros empleados en misión o las personas que nos ven diariamente en nuestras redes sociales. Entonces, un saludo para ella también. ¿Me confirmas, Camila, porfa, si ya está proyectando la pantalla? No estoy seguro. No, te estamos viendo a ti. Bueno, ya le di compartir pantalla, creería que está... Ahí estamos compartiendo el enlace. Sí, ella lo voy a compartir. No, te seguimos viendo a ti. Ahí. Mafe nos pregunta que si estos tips le pueden servir para la U. Sí, claro que sí, estos tips sirven como decía Gonzalo, los pueden usar los niños a la hora de hacer una presentación para el colegio, ahorita que estamos en la virtualidad, lo pueden usar para la U, lo pueden usar para el trabajo. Realmente el tema del diseño y lo visual siempre está presente. Entonces sí, lo pueden usar para cualquier momento de sus vidas en los que ustedes consideren que es el momento de presentar. Además, porque muchas veces este tema de la presentación y de exponer a veces nos puede poner un poco nerviosos. Entonces yo creo que la seguridad también nos puede aumentar un poquito si la presentación, que es nuestro apoyo, o sea, normalmente la presentación de la información como tal no la tiene que dar la presentación, la tenemos que dar nosotros mismos. Entonces yo creo que una muy buena presentación nos puede ayudar a dar seguridad en lo que nosotros vamos a decir. Ahí ya Gonzalo nos está transmitiendo y nos está proyectando. Vamos a mostrar en pantalla grande bien lo que nos está mostrando Gonzalo, para entender la pregunta que nos hacía una persona de qué era la escala de grises. Vale, ahí está, escala de grises, es esta pantalla, ¿sí la ves? Sí, ahí podemos verla. Vale, este es como la transición del color blanco al color negro y los diferentes niveles. Con esos elementos, tranquilamente uno puede tener una presentación muy sobria, muy buenos elementos, y lo complementamos, no sé, con un azul, lo podemos complementar con un naranja, un color que resalte, pero que no me genere ruido, un color que complemente. En mis presentaciones suelo trabajar con así, escala de grises, tonos oscuros y un azul que me complemente, que me acompañe, que me resalte y que me permita generar los llamados que teníamos en la presentación. Esta plataforma se les recomiendo, no es para hacer presentaciones, no es para construirlas, pero sí puedes referenciarte de muchos elementos y a la hora de construir una gama de colores puedes escogerlo acá así. Mira, puedes combinar los diferentes colores. Si quiero utilizar diferentes tonos de rojo, le das buscar y entre los elementos que encuentras dices, bueno, voy a hacer una presentación, miremos qué sale, puede salir esto y me baso en esto para hacer mi trabajo. Qué interesante, yo no conocía esa plataforma. Sí, o sea, permite realmente, o sea, como les mencionaba, Pinterest, hay otra que se llama Behance, que también es muy buena para el portafolio. Ahí está, digamos, mi portafolio en cuanto a trabajo de ilustración, algunas cositas está en Behance. Y para las personas que nos están viendo y que no conocen Behance, se puede decir que es como una red social, ¿cierto? Para diseñadores. Sí, inició mucho desde el ámbito solo del diseño, pero ahora realmente la gente publica, o sea, he visto escritores, he visto fotógrafos, he visto músicos poniendo sus cosas en Behance, sus fotos, por lo menos no sus canciones, obviamente, pero sí todo lo que tiene que ver con su trayectoria como profesionales. Entonces, Behance también es una plataforma en la que tú vienes, vamos a ver si me permite sin registrarme. De hecho, sí. Aquí nos están haciendo una pregunta de cómo consigo imágenes profesionales en internet y pues esta puede ser una inspiración. Behance. Mira, ¿O qué otra plataforma tú consideras que nos puede servir para conseguir imágenes profesionales en internet? Imágenes, supongo que hace referencia a la descarga libre. Sí. Bueno, hay plataformas, son de descarga libre, también son de
de pago, hay unas para pago. Ya te digo cuáles son. Mira, esto es una presentación que encuentro en Behance. Busqué Ujú. presentaciones, Eso diseño de nos puede ayudar a diapositivas. darnos como ideas de cómo hacer una buena Exacto. presentación. Mira, un fondo, color, utiliza dos Ujú. colores, yo dos, tres colores, amarillo, gris y Y negro, este puede ser. pseudo gris casi blanco. Nos satura dos palabritas, tres palabritas y supongo que la persona que expuso esto se encargó de hacer el resto de manera verbal. Aquí nos preguntan que una persona que no sepa de programas de ilustración, ¿qué otras plataformas podría utilizar para la realización de una diapositiva? Bueno, sin duda, y quizá quienes tengamos cualquier computadora en casa, PowerPoint es la herramienta principal. He escuchado, creo que mi hermano trabaja una, no es por darle publicidad, pero creo que funciona, tiene algunos diseños buenos, otros que dicen son muy limitados, pero esta permite, te registras gratis, no tienes que pagar hasta donde tengo entendido, pero funciona bastante, es Canva, se llama Canva, creo que también funciona mucho. Para imágenes, para fotografías muy buenas, en muy, muy buena calidad, yo recomiendo esta. Realmente para mí es como la, el almacén de imágenes en mejor calidad que he encontrado y las puedes descargar, mira, digamos esto, las puedes descargar en gran, gran tamaño. Mira, de 1900 píxeles por 1285. Ya con eso, con esta, inclusive con esta ya para una presentación en digital. Si la quieres imprimir, también es muy buena calidad. Yo siento que esta página, Pixabay, realmente es muy, muy completa. Bueno, hagamos un recuento de las plataformas que nos Bueno, estás dando. Entonces, Canva, eh, esta es la primera. Pixabay, Esta es la primera, se llama Design Inspiration. ajá, Design Inspiration, Pixabay, Canva y ya para Behance. cerrar, porque ya se nos está acabando el tiempo, Dale. eh, una última pregunta. Una plataforma para hacer una muy buena infografía. ¿Cuál nos puedes recomendar? Plataformas para infografía. Creo que, si no estoy mal, Canva nos permite hacer infografías. Canva nos permite trabajar en enlaces online con otras personas. Y hay una, espera, me acuerdo, que veía que la trabajaban mucho, se llamaba, no recuerdo el nombre, qué pena, no recuerdo el nombre de esa plataforma. Pero tengo entendido que Canva es muy buena y nos puede servir también para hacer infografías. Entonces, yo creo que con esa nos podemos desenvolver muy bien, además porque también tiene imágenes. O sea, me parece que Canva es una aplicación que para hacer una buena de presentación, infografía, conseguir imágenes, Esta, podemos salir muy bien de esta paso. es, Ok, Prezi. esta aplicación. Ujú. Siento que ayuda mucho, no es compleja. Solo recomiendo que quienes quieran utilizar esta plataforma sí deben como cuidarse un poco de no exceder los efectos, porque muchas veces esta plataforma la gente la empieza a utilizar y como tiene efectos de acercamiento, de moverse a la derecha, a la izquierda, de ingresar más y más y más, a veces se satura. Entonces lo que estamos haciendo es llevar al espectador en un movimiento a la derecha, a la izquierda, adentro, adentro, da vueltas. Es tratar de no saturarlo, utilizarlo para cosas elegantes, para movimientos que parezca que es una programación web, pero realmente son cositas que bien utilizadas son herramientas que facilitan mucho el trabajo. Bueno, Mira yo creo esto, que pues. por tiempo ya tenemos que cerrar, Vale. pero realmente aquí me están escribiendo que muchísimas gracias, que súper pertinentes. Me están preguntando, pues, que lo van a usar, perdón, no me están preguntando, me están diciendo que lo van a usar en diferentes aspectos. Entonces, súper chévere que Listos esté de la mano también solamente, no solamente en estos temas, sino que también les pueda aportar conocimiento en diferentes y en muchísimas más cosas. Pues por cuestiones de tiempo vamos a cerrar este tema, pero igualmente pueden compartirlo, pueden seguir haciéndonos sus preguntas en el video que ha guardado para que lo tengan muy en cuenta y lo puedan compartir también a todos sus compañeros. Gonzalo, muchísimas gracias por abrir un espacio y atendernos, darnos estos tips.
Para que lo conozcan, Gonzalo, como les decía al inicio, es una de las personas que está detrás de todos los diseños y de todas las cosas bonitas que hacemos diariamente en redes sociales para ustedes. Muy pronto van a seguir conociendo más personas expertas, no solamente en temas de diseño, sino también en temas de comunicación, en temas de reclutamiento, por supuesto, que es el core del negocio de Listos, para que nos cuenten un poco cómo es que pasa todo lo que nosotros hacemos diariamente para ustedes y por supuesto muchos tips que estén de la mano con ustedes en el momento de entrar al mundo laboral. Muchísimas gracias, Gonzalo, y un saludo a todas las personas que se conectaron, que estuvieron ahí pendientes, que nos hicieron sus preguntas y que siempre están muy fieles a todos los espacios que hacemos para ustedes. Muchísimas gracias. Vale, que esté muy bien, gracias Camila. Bueno, que estén bien, chao.